¿Qué tal mi gente? ¿Cómo han estado? Espero que hayan estado muy bien estos últimos días, porque al fin les he traído la continuación de este increíble manga del autor One, y aunque sé que me tardo mucho en subir contenido, les prometo que trataré de subir videos más seguido para que se suscriban y me ayuden a llegar a más personas. Así que comenzamos justo donde lo habíamos dejado, donde la humanidad había escapado de los demonios y de los aliens Madara, a una fortaleza que estaba en el territorio del mundo, sin leyes, donde todos se sorprendieron al ver cómo los humanos se estaban atacando entre sí. Sin embargo, el humano que estaba atacando a los demás estaba infectado por un parásito, el cual salió de forma muy agresiva para atacar al humano que tenía enfrente, dejando muy asustados a los demás humanos, quienes comenzaron a atacar al parásito con un lanzallamas. Y al ver esto, Masayoshi comenta que esos idiotas del mundo sin leyes estaban yendo por su propia cuenta, así que no debían involucrarse. Sin embargo, Kayla les pide que esperen, porque vio a una mujer que estaba encadenada y que necesitaba su ayuda, provocando que Sua se molestara y les dispara para dejarlos fuera de combate, mencionando que esos humanos eran unos debiluchos y que sentía envidia por los humanos del mundo sin leyes, pues su supuesto enemigo natural había sido derribado con mucha facilidad. Pero cuando se comenzó a acercar a la mujer que estaba con esos hombres, una mujer llamada Cartel le pide que se detenga, porque lo que había atacado a esos humanos era un parásito, y les explica que el fuego es efectivo para erradicar a los parásitos. Pero lo más importante era no tener contacto con las personas que hayan estado cerca de los erosionadores, llamados worms, así que debían aislarla por al menos 48 horas, para que después Peo continuara con la explicación, mencionando que los parásitos podían poner pequeños huevos en los huéspedes, los cuales se mezclaban con los fluidos corporales para después ser expulsados por la boca o la piel, los cuales crecían a velocidades tan sorprendentes que en la mayoría de los casos los huéspedes no sabían que estaban infectados hasta que ya era muy tarde. Así que Saibi les pregunta cómo pueden saber si alguien ha sido infectado, a lo cual Cartel le responde que presentan un leve picor en la piel, fiebre sutil y cambio de personalidad, pero que aún así era casi imposible detectar a un infectado solo por esos síntomas. Entonces, Masayoshi comenta que no tienen más remedio que dejar a esa mujer en ese lugar, porque apenas habían podido escapar de los demonios y no debían de arriesgar sus vidas por alguien que no conocían. Pero estas palabras provocaron que su hermana menor, Mika, le dijera que era el peor hermano del mundo, porque esa mujer estaba herida y necesitaba ayuda. Sin embargo, Masayoshi le dice que es muy ingenua y le pregunta quién tomara la responsabilidad si todos se infectaban, lo cual molesta a Mika, quien le responde que es un perezoso inservible que no dejaba de burlarse de la gente desde un lugar seguro, a lo cual Takuya les pide que se calmen, porque estaban causando más problemas. Así que Mika propone ponerlo a votación, a lo cual el general Glasp les comenta que tenían que considerar que tenían a varios enfermos, provocando que Masayoshi se burlara de su hermana por no pensar antes de actuar. Pero Kayla les responde que no tenían mucho tiempo para pensarlo, porque la herida de esa mujer era grave y estaba perdiendo mucha sangre, por lo cual 3 humanos del mundo de los gigantes se prepararon para ayudarla. Y Samun comenta que en su mundo las cosas son más simples, porque si un Brethren necesitaba ayuda, lo ayudaban mientras Samun recordaba a sus compañeros caídos. Y les pregunta a los humanos del mundo de los parásitos si podían ser aislados después de salvarla, porque alguien debía tratar sus heridas, a lo cual Cartel acepta porque sabe que no puede detenerlos. Entonces, Saibi les pregunta si no había algún otro método para protegerse de los parásitos, los cuales se ponen muy nerviosos y se plantean si debían contarles a todos sobre las cápsulas, pero deciden hacerlo, porque sabían que si no lo hacían, destruirían la poca confianza que los demás les tenían. Así que Peo les explica que existían 2 tipos de píldoras para combatir a los parásitos. La primera es la píldora blanca preventiva, hecha con una medicina que los parásitos evitaban, la cual se mezclaba con la sangre del usuario y evitaba que los parásitos entraran en su cuerpo, y que la segunda píldora era la de color negro, que se usaba cuando el huésped se daba cuenta de que estaba infectado y decidía tomarla para matarse a sí mismo y a los parásitos en su cuerpo. Así que Samaun le pregunta si les dará las píldoras blancas, pero por desgracia Peo se niega a dárselas, porque era un medio de defensa personal muy escaso, a tal punto que en su mundo
las personas se mataron y traicionaron entre sí solo para obtener unas cuantas píldoras. Entonces Samun entiende que les estaba pidiendo mucho, así que como último favor les pide que se encargaran de todo en caso de que se infectaran, para después apresurarse para ayudar a esa mujer, dejando muy preocupado a Saibi, quien se cuestiona si deberían ayudarla y se preguntaba qué haría su hermano, y entendía que Hollow iría a ayudarla antes de que cualquiera tuviera un segundo para pensarlo, a diferencia de el que se preocupaba por las consecuencias, cuando de pronto escucha como uno de sus magos grita su nombre y le comenta que el rey estaba consciente y quería decirles algo, quien acusa al hombre vestido de negro de haberle hecho algo provocando que todos recordaran al hombre de las tierras malditas y se preguntaban dónde estaba, cuando de pronto el pulso del rey se detuvo y este falleció, pero casi de inmediato comenzó a moverse de forma muy agresiva, a lo cual los humanos del mundo de los parásitos les gritan a todos que debían alejarse de él y cubrirse porque se trataba de un parásito y que si tenían contacto con su sangre se infectarían para que después el parásito comenzara a salir del cuerpo del rey, sorprendiendo a todos. Y Saibi se preguntaba qué estaba pasando, pues el hombre de las tierras malditas les había dicho que se trataba de una maldición y al darse cuenta que todos iban a ser infectados, crea un cubo mágico para contener al parásito, pero este logra salir y se propone a atacar a Saibi, quien rápidamente lo congela antes de que lo alcance, pero por desgracia la sangre lo había alcanzado y todos sabían que estaba infectado, cuando de pronto escuchan otro grito y se trataba de la mujer que iban a salvar, que comienza a transformarse rápidamente en un parásito enorme, el cual ataca y lastima a los dos amigos de Samun, quien se queda inmóvil al no poder hacer nada, y de igual forma los soldados no podían disparar, porque Samun estaba demasiado cerca, pero Saibi tenía otro plan, así que le pide a Peo una de las píldoras, quien le responde que no servirán de nada si ya estaba infectado, pero Saibi se refería a las cápsulas negras, a lo cual Peo duda si debía entregárselas, pero entendía que era una decisión tomada por el propio Saibi, así que se las entrega, y observa cómo Saibi activa su magia de botas plumas y se dirige hacia donde estaba el parásito, y al llegar, Saibi le pide a Samun que se fuera, porque él iba a distraer a esa cosa mientras ella escapaba, pero Samun se niega porque no quería dejarlo atrás. A lo cual, Saibi le explica que ya es muy tarde para él, porque había sido infectado. Y al escuchar esto, Samun se retira con mucho coraje por no haber podido proteger a nadie, y cuando el parásito se abalanzó sobre Saibi, este lanzó su hechizo de magia de inundación ardiente. Pero por desgracia, Saibi no tenía ni una pizca de magia, lo cual provoca que comience a desmayarse, y al saber que va a morir, le pide a Hollow que sobreviva, cuando de pronto una enorme explosión derriba al parásito, la cual había sido provocada por los humanos del mundo, sin leyes, quienes comenzaron a rodear al parásito para quemarlo hasta que se dejó de mover, y al ver cómo esos salvajes habían salvado a Saibi, hizo que alguien mencionara que tal vez esos sujetos no eran tan malos como se veían, y que tal vez también les importaría la supervivencia de la humanidad, pero el anciano Gyoji le responde de inmediato que a esos tipos no les importaba nada, a lo cual el general Glasp les menciona que deben de hablar con ellos para saber qué querían, lo cual molesta a Sua, quien le responde que esos sujetos solamente los querían como rehenes y que eran una pérdida de tiempo. Pero Haiji estaba del lado del general Glasp porque tal vez sería más fácil negociar con ellos que con otros enemigos, y por su parte, Samun decide ir a ayudar a Saibi. Sin embargo, es detenida por Cartel, quien le menciona que Saibi estaba infectado y que si iba por él, muy seguramente se infectaría. Pero entonces, un humano del mundo sin leyes levanta a Saibi y se burla del estado moribundo en el que se encontraba. Sin embargo, su líder recuerda haber visto a otros sujetos con el mismo tipo de ropa, así que les menciona que deberían de llevarlo a la base para encontrarle algún uso, provocando que Samun confrontara a Glasp porque se estaban llevando a Saibi y ellos no estaban haciendo nada. Entonces el anciano Gyoji reconoce al líder del equipo de asalto de los sin leyes, llamado Kyokai, y les menciona que seguramente solo se lo estaban llevando para torturarlo, lo cual llena de enojo a todos por no poder hacer nada ante el riesgo de infectarse. Entonces el general Glasp le pregunta a Peo si podían utilizar sus trajes armadura para salvarlo y no infectarse al tocarlo, a lo cual Peo le responde que no es una mala idea. Sin embargo, no podrían hacer nada por Saibi porque él ya estaba infectado, y aunque fuera algo cruel y difícil de aceptar, él moriría de todos modos.
cuando de pronto dos humanos vendados les mencionaron que ellos irían a salvarlo porque ellos eran realmente inútiles y que no les importaban esos parásitos, a lo cual Peo intenta detenerlos, mencionándoles que si se infectaban, no podrían ser salvados, pero esto no pareció asustarlos, así que se apresuraron para ir por Saibi, por lo que al general Glasp no le quedó de otra que ayudar a esos dos, así que pondría en marcha una misión de rescate, la cual comenzaría cuando un equipo del mundo de las máquinas comenzó a dispararles a los humanos del mundo, sin leyes con balas de salva, para incapacitarlos momentáneamente, lo cual sirvió de distracción para que uno de los hombres vendados se acercara para rescatar a Saibi, pero el hombre que lo llevaba cargando le grita que dejara eso porque él les pertenecía, mientras lo golpeaba con mucha fuerza, pero el hombre vendado soporta el golpe y le menciona que los humanos no le pertenecían a nadie, para que después su compañero golpeara a ese sujeto en la cara, para después escapar con Saibi con algunas de las motocicletas de esos hombres, provocando que el general Glasp los elogiara por su buen trabajo. Sin embargo, el anciano Gyoji estaba muy asustado porque lo que habían hecho era prácticamente como patear un panal de abejas y que ahora esos sujetos irían por ellos encabezados por Kyoka, quien menciona que se moría por conocer a otras criaturas, por lo que el general Glasp ordenó que lanzaran una granada de humo para que los humanos antiguos pudieran llegar con ellos y que los no combatientes se pudieran esconder dentro de un edificio que estaba cerca. Sin embargo, ese edificio comenzó a desmoronarse, así que Mika les menciona que a lo lejos se veía un bosque y que podrían esconderse en ese lugar, pero Humano del mundo verde salvaje reconoció el bosque carmesí y les gritó que no debían entrar a ese bosque porque no era seguro, a lo cual un humano del mundo del árbol gigante menciona que podían utilizar una raíz del mundo para mantener el edificio en pie, ya que las raíces se metían entre los escombros del edificio, así que todos se apresuran para ponerse a salvo. Sin embargo, los que se quedaron a confrontar al enemigo estaban en una situación crítica, ya que los magos no tenían mucho maná, el equipo de Kayla se estaba quedando sin municiones, y los humanos sin leyes representan una gran amenaza, por lo que Masayoshi le pide a Sua que use un arma láser contra ellos, pero él se niega porque estaba prohibido usarla contra humanos, además de que era horrible. Siquiera pensar que alguien usaría un arma así contra una persona, provocando que Masayoshi se decepcionara y criticara a Sua por haber subestimado a sus enemigos, después de haber mencionado que eran pan comido en comparación a los aliens, por lo que Sua le responde que no se puede dialogar con ellos por su salvajismo y que él no era nadie para sermonearlo, porque no era más que un simple cobarde. Entonces, Samun intenta calmarlos y les pregunta a todos si estaban de acuerdo en que debían de pelear contra ellos. Sin embargo, todos coincidieron en que debían evitar el conflicto, ya que en varios mundos, el miedo a sus enemigos naturales provocó que los humanos se unieran y se apoyaran entre sí. Entonces, el general Glasp decide intentar razonar con los enemigos, dejando a Kayla al mando en caso de que fracasara, cuando de pronto una niña de mundo verde salvaje se burla para después mencionar que todos morirían si intentan dialogar con ellos. Y al escuchar esto, Masayoshi decidió escapar con un mago que tampoco podía pelear, molestando a Sua por su cobardía, pero este no intentó detenerlo porque los enemigos ya estaban muy cerca, a lo cual el general Glasp les ordena que hagan varios tiros de advertencia para frenarlos, para después mencionarle a esos humanos que la próxima vez no fallarían, y aunque su naturaleza no era asesina, si no se retiraban, los borrarían del planeta. Entonces Kyoka les responde que ya sabía cómo funcionaban sus armas y que la luz roja indicaba que ya se habían agotado, además de que habían utilizado magia para hacer su show de luces, y como aún no los habían atacado con truenos o explosiones, era porque seguramente sus magos ya no tenían mana, sorprendiendo a General Glasp por la cantidad de información que este hombre tenía. Entonces Kyoka les ordena a sus hombres que comiencen el ataque, porque ellos solo estaban mintiendo y que habían gastado sus últimas municiones en la línea frontal, cuando de pronto un ejército de soldados apareció para reportarse ante el general Glasp, pero Kayla se da cuenta de que es Masayoshi y solo habían usado lo último de mana que les quedaba a los magos para usar magia de decoración, pero no era más que un truco. Entonces, Masayoshi le reporta al general Glasp
que ya habían conquistado otras tierras y que el ejército de 3.000 soldados estaba por llegar junto con la fortaleza asesina. Así que el general Glasp continúa con la farsa y les ordena que los maten a todos, lo cual preocupa a los humanos sin leyes quienes no saben qué hacer. Así que Kyoka duda al principio y entiende que aún hay cosas que todavía desconocía, por lo cual decide retirarse con sus hombres, dándole un respiro a todos, pero sabían que ellos volverían tarde o temprano. Pero lo más preocupante era que conocían cómo funcionaba su tecnología, y vemos cómo Saibi estaba siendo atendido por los humanos vendados, y menciona que había sido demasiado ingenuo al acercarse a esos parásitos, para después preguntarse cómo le estaba yendo a Hollow, quien se encontraba en un árbol gigante, comiendo con sus compañeros, mientras se preguntan a dónde se pudieron haber transportado los demás. Así que Basushi le responde que seguramente se teletransportaron al otro lado del mundo, confundiendo a Pakia, quien le pregunta que si se refería a que estaban escondidos bajo tierra. Pero dicho comentario dejó muy confundido a Basutsu, así que le preguntó a Pakia si sabía que la tierra era como una esfera, pero Pakia solo le menciona a Hollow que ese hombrecito ya se había vuelto loco. Entonces Pane le pregunta a Hollow si deberían buscar a los otros héroes, lo cual era una buena idea, porque necesitaban toda la ayuda posible, a lo cual Pakia les cuenta que conoce a alguien fuerte que les podría ayudar, y aunque no sabía dónde se encontraba, él podría encontrarlo por instinto. Pero Basutsu duda del supuesto instinto de Pakia, y aunque Hollow no estaba tan seguro, decide que debían intentarlo, ya que se trataba de un amigo de Pakia, el cual se llamaba Higatila, y que era el mejor guerrero de su mundo. Pero mientras se movían a través del bosque, pudieron observar cómo la fauna estaba haciendo añicos a los robots, como unos peces gigantes habían sorprendido a un grupo de gigantes. Pero para Basutsu el bosque era un lugar hermoso, rebosante de vida, por lo que Pakia le dice que si le gusta tanto, podía quedarse para siempre. Entonces Paine les grita que deben salir del bosque de inmediato, porque podrían ser devorados en cualquier momento, cuando de pronto algo gigantesco comenzó a acercarse a ellos, por lo que debían encontrar un lugar para esconderse. Pero entonces, un niño les grita para que entren en su escondite, los cuales entran sin dudarlo, y después de ser rescatados, el niño los mira con mucho asombro, porque nunca había visto personas que viniera de fuera del bosque, por lo cual Hollow intenta explicarle que venían de otro mundo, pero entonces el niño lo interrumpe para advertirle sobre la cercanía de monstruos, por lo que decide llevarlos a su casa para hablar más tranquilamente. Así que cuando llegaron, la abuela del niño los recibe a todos, y Nukizumi se presenta finalmente, y les pide que le cuenten sobre el mundo exterior. Así que Hollow se presenta, y algo confundido, pregunta dónde estaban las demás personas de ese lugar, porque era demasiado grande como para que solo ellos vivieran en un lugar. Así por lo que Nukizumi le cuenta que antes era un pueblo que vivía tranquilamente mientras se escondían, pero que un día todos se cansaron de esa vida y decidieron marcharse. Sin embargo, el equilibrio del bosque se había agitado por numerosas criaturas que estaban apareciendo por el bosque, aunque eso no le preocupaba realmente, porque eventualmente ese equilibrio se recuperaría, porque el bosque se rige por la cadena alimenticia y obedece a la selección natural, por lo que a su debido tiempo todo se calmaría en la superficie. Además, les cuenta que había otros lugares a los que no debían ir, como el bosque carmesí, el bosque azul o el bosque Sigyan, pero para los humanos que estaban en el fondo de la cadena alimenticia, solo les quedaba vivir escondiéndose y dejar que el mundo siga su curso. Pero en ese momento, llega Shirokaki, el hermano de Nukizumi, y este le pregunta a su hermano por sus invitados, y al escuchar que provenían de afuera del bosque, decide mandar a Nukizumi por leña para hablar con Hollow y sus compañeros, quienes le cuentan que vienen de otro mundo, provocando que Shirokaki se desanimara y mencionara que solo querían vivir en paz, y siempre pasaba una cosa tras otra, cuando de pronto Basushi lo escanea y detecta una señal anómala en el cuerpo de Shirokaki, por lo que le pide a Pakia que se alejara un poco, porque primero tenía que suministrarle una medicina, dejando a todos confundidos, porque acababan de conocer a Shirokaki y este no se veía enfermo, pero a pesar de sus dudas, este permite que Basushi lo atienda, para después preguntarle para qué era esa medicina, a lo cual Basushi le explica que en su interior estaba creciendo un parásito y su medicina era un remedio de las tierras malditas que contenían un tipo de nanomáquinas que le ayudarían a ralentizar los síntomas
Sin embargo, no era una cura, pues el parásito seguiría creciendo, cuando de pronto al brazo de Shirokaki le comenzaron a salir marcas negras mientras le causaban dolor. Entonces, Basutsu les explica que se trataba del contenedor de almas MDR-13 trabajando en su cuerpo, y cuando notó que Hollow había reconocido las marcas negras que tenía el rey, se disculpó por haber utilizado esa medicina en el rey sin permiso, y que lo había hecho porque no sabía si los demás confiarían en él, porque él solo iba a dejar morir a su rey. Entonces, Shirokaki le pregunta qué pasaría cuando el parásito creciera completamente, a lo cual Basutsu le responde que cuando eso pase, él morirá y se convertirá en un monstruo, provocando que Shirokaki se desanimara y entendiera que había sido consumido por los cambios del bosque, a lo cual Hollow también se desanima, porque eso significaba que el rey también moriría muy pronto para regresar con el escuadrón del general Glasp, quien recuerda las últimas palabras del rey, donde culpaba a Basutsu por haberle hecho algo. Sin embargo, Peo mencionó que el parásito que salió del cuerpo del rey era mucho más pequeño de lo normal, y que posiblemente cuando Basutsu se dio cuenta de que tenía un parásito en su interior, decidió maldecirlo para frenar el crecimiento del parásito, lo cual era algo sorprendente, porque nunca habían imaginado que la salud del huésped podía afectar el crecimiento del parásito. Así que el general Glasp decidió pedirle a unos magos que lo ayudaran a comprobar dichas suposiciones para detener el crecimiento de los parásitos en el cuerpo de Saibi, pero Frin y Wally estaban bastante indecisos por lo que les habían pedido, así que antes de comenzar, le mencionan a Saibi que había sido todo un honor tenerlo como su capitán, a lo cual Saibi les responde que se dejaran de bromas porque era casi un milagro que todos siguieran con vida, para después preguntar cómo se encontraban los neohumanos, a lo cual Wally le responde que están aislados en otro piso porque no sabían si los parásitos habían llegado a ellos y que el motivo de su visita era que habían preparado un procedimiento para frenar a los parásitos, y de entre todos los infectados, él era el que mayor resistencia mágica tenía, así que tendría más posibilidades de sobrevivir, a lo cual Saibi acepta y les pide a Frin y a Wally que lo prueben con el primero, porque necesitaban a gente valiente como esos neohumanos. Así que Wally prepara un cubo mágico y Frin activa su magia de veneno para llevar el cuerpo de Saibi al límite, para que el parásito saliera expulsado de su cuerpo al sentir que el huésped estaba por morir. Sin embargo, esto no era fácil de ver para Wally y Frin, quienes estaban por lanzar un hechizo de antiveneno, pero son detenidos por Saibi, quien les pide que utilicen otro hechizo de veneno, a lo cual Wally entiende la determinación de su capitán y lanza un segundo hechizo de veneno, el cual le causó demasiado daño a Saibi, cuando de pronto el parásito sale de su cuerpo y Fren lo encierra en un cubo mágico, sorprendiendo a ambos magos, porque el tratamiento fue todo un éxito. Sin embargo, Saibi estaba al borde de la muerte y ambos se apresuraron para atenderlo. Así que regresamos con Shirokaki, quien decide echar a su hermano junto con los forasteros, alegando que nunca le hacía caso y que no era más que una carga, a lo cual Nukizumi no tuvo más remedio que partir con los demás, mencionando que no podía culpar a su hermano, porque a pesar de que apenas y sobrevivían con lo que tenían, él se la pasaba jugando. Sin embargo, esto no era la verdad, porque Shirokaki sabía que iba a morir y estaba preocupado por su hermano, así que le pide a Hollow que le permitiera a Nukizumi que los acompañara en su viaje, mencionándole que era un niño brillante y curioso que anhelaba conocer el mundo exterior. Sin embargo, nunca pudo conocer el mundo, porque su familia lo tenía atado al bosque, por lo que tenía que echarlo a patadas y hacer que lo odiara para que éste pudiera irse, a lo cual Hollow termina aceptando, porque él entendía el sentimiento de querer proteger a un hermano. Entonces Nukizumi llama a un pequeño gorrión y les cuenta que es un ave que criaron desde que era un polluelo y que los sacaría muy fácilmente del bosque. Pero Hollow no resistía la idea de ocultarle la verdad a Nukizumi, por lo que decidió contárselo. Sin embargo, Nukizumi lo detiene porque era momento de irse y era muy peligroso estar en el exterior por mucho tiempo, para que después todos salieran del bosque y Pakia pudiera ver una enorme montaña en espiral, la cual era su hogar, y que muy seguramente Higatila debía estar allí con sus otros compañeros. Sin embargo, Nukizumi no puede evitar dejar escapar algunas de sus lágrimas, y recordando a su hermano, menciona que el mundo exterior es hermoso. Entonces Pakia menciona que debían estar alerta, porque el sexto hijo del gigante Jinbak
había reclamado esa montaña como su territorio, pero entonces varios gigantes detienen a un viajero que se estaba paseando por el territorio de Gori, así que uno de ellos se apresura para atacar al viajero, quien de un solo golpe lo parte a la mitad y le menciona que él no le servía ni para divertirse, mostrándonos que el viajero era el rey demonio Hachi, lo cual provocó la ira de los demás gigantes, quienes se estaban preparando para pelear. Sin embargo, un gigante mucho más grande que los demás, el cual se llamaba Gori, los detiene mencionando que él parecía divertido, pero esto alegraba a Yachi, porque pelear con el jefe de esas criaturas agilizaría las cosas, así que le menciona a Gori que por 10 segundos no se movería, así que podía atacarlo con todas sus fuerzas, ya que tenía cosas más importantes que hacer. Pero el exceso de confianza de Yachi no hizo más que molestar a Gori, quien en un ataque de ira comienza a golpear a Yachi con un enorme árbol hasta destruirlo, mencionándole que el único que podía darle órdenes era su padre, el jefe Jinbak, asustando a los demás gigantes por la demostración de poder que acababan de presenciar. Pero cuando Gori se estaba retirando, Yachi menciona que los 10 segundos habían terminado y que ya había perdido todo el interés que había puesto en él para después golpearlo. Sin embargo, regresamos a lo que quedaba del castillo de los humanos, donde un alien Madara llamado Uki, quien se encontraba registrando todo lo que habían aprendido en esta última batalla, mencionando que los demonios no era más que otra forma de vida protozoaria con una gran cantidad de formas de la cual no valía la pena escribir mucho, cuando de pronto algo se estaba aproximando a gran velocidad, el cual era el cadáver de Gori, el cual había sido lanzado por Yachi, quien llega después. Sin embargo, para Uki, este no era más que un simple demonio sin importancia, pero cuando Yachi vio los cuerpos de sus compañeros, se llena de ira y le pregunta al pequeño alien si él había sido quien había acabado con sus soldados. Sin embargo, Uki se muestra indiferente y le menciona que estaba ocupado con cosas más importantes, así que decide atacarlo con sus rayos. Pero Yachi resiste el ataque sin moverse y le pregunta si estaba preparado para que lo masacrara por lo que le hizo a sus soldados, poniendo en alerta a Uki, quien menciona que ese demonio no era una simple basura, y ambos comienzan con el intercambio de golpes, el cual parecía bastante parejo. Así que Uki utiliza su agilidad para acercarse a Yachi y comenzar a golpearlo ferozmente con una serie de golpes, mientras le mencionaba que era mucho más fuerte que cualquier otro demonio que haya visto, pero por desgracia había escogido mal a su adversario para después atacarlo con otro de sus rayos oculares con mucha más potencia, cuando de pronto Yachi le regresa el golpe a Uki, mencionándole que era una criatura muy curiosa, porque a primera vista parecía que estaba usando magia, pero que no se sentía como poder mágico, así que le pide que le muestre más de sus trucos para que después comenzaran a intercambiar golpes. Pero los análisis de Uki le indicaban que estaba perdiendo contra ese demonio, por lo que decidió utilizar su último recurso, el cual era la armería espacial Shinra, mencionando a Yachi que cumpliría sus deseos, demostrarle todo su poder, para después crear un pequeño agujero negro, el cual distorsionaba la gravedad, a tal punto que Yachi se vio arrastrado por esa pequeña esfera, para después recibir una serie de golpes de parte de Uki, quien al final lanza el pequeño agujero negro contra Yachi, quien impacta contra el suelo creando un enorme cráter. Pero Uki no se detuvo y creó varios kaiju espaciales para que atacaran lo que quedaba de ese demonio, mencionando que debía informarle a Galua que era necesario vigilar a los demonios, porque algunos no eran basura, cuando de pronto un gran estruendo se escucha y Yachi se levanta nuevamente, a lo cual Uki le pregunta si era alguien inmortal, a lo cual Yachi le responde que más le valía no traicionar sus expectativas para proceder a quitarse su armadura, la cual parecía que era una criatura viviente que se alimentaba de su energía, lo cual molestaba a Uki, porque era como si alguien se hubiera atrevido a jugar con él, por lo que crea una bola de energía llamada fuerza repulsiva, distorsionada. Sin embargo, Yachi decide succionar todo a su alrededor, logrando atraer a Uki para golpearlo con todas sus fuerzas, quien es arrojado al suelo y entiende que el clan de los demonios era una verdadera amenaza, por lo que decide escapar e intenta pedir refuerzos. Sin embargo, Yachi logra alcanzarlo para regresarlo al suelo de un golpe, mencionándole que apenas habían comenzado a jugar, pero en la gran nave espacial de los aliens, Madara, varios grupos de reconocimiento mencionaban que ningún ser en el planeta
representaba una amenaza para ellos, con excepción del gran Mega Kaiju, por lo que debían organizar un equipo para su supresión. Pero Gerouge estaba insatisfecho con el desempeño de Galua, porque había perdido una de sus valiosas naves, pero es detenido por Madre, quien le menciona que dejara de cuestionar los fallos de la misión, porque era una pérdida de tiempo, a lo cual Bao Wan menciona que al no tener rangos jerárquicos, la responsabilidad caía en todos por igual, además de que un fallo particular era información valiosa para todos, para después mencionar que los parásitos no representan una amenaza para ellos, porque solamente pueden habitar en cuerpos humanos, siguiendo con la raza de los gigantes, quienes a pesar de tener una fuerza descomunal, seguían siendo capaces de lidiar con ellos. Y con respecto a la gran naturaleza, el informe seguía pendiente, porque los encargados de dichas misiones seguían sin comunicarse. Y por último, la raza de los demonios, la cual tampoco era una amenaza, porque no eran más que unos vulgares protozoarios. Sin embargo, Yachi ya había barrido el suelo con Uki y lo había herido de gravedad, lo cual molesta y confunde a Uki, quien menciona que no era más que un protozoario como los humanos. Pero Yachi golpea el suelo con su pierna y levanta el suelo para después golpear con todas sus fuerzas al pequeño Madara, destruyendo todo a su paso. Pero Yachi se mostraba algo decepcionado al darse cuenta que la pelea había llegado a su fin, pero se alegra al pensar que habían sujetos por ahí con una fuerza similar, cuando de pronto el pequeño Madara, aún con vida, se transforma en un gigante musculoso, pero casi al instante es atravesado por un puño gigantesco, el cual le pertenecía al gran jefe Gimbak, quien estaba buscando al responsable de haber derrotado a su hijo Gori, pero por instinto Yachi sabe que ese tipo es realmente fuerte. Entonces el sabio de los gigantes le menciona que debería rendirse, porque estaba en presencia del gran jefe que unía a todos los clanes de gigantes. Pero es golpeado brutalmente por Gimbak, quien le menciona que debería callarse, porque él sería quien hablaría con ese demonio. Pero para Hachi no había nada de qué hablar, y le menciona que él fue quien dejó en ese estado a su hijo, provocando que Gimbak llorara por la pérdida de su hijo, para después, en un acto de ira, arrojar el cuerpo de Gori contra el suelo para destrozarlo a golpes, mencionando que era un hijo inútil por haber perdido una batalla, a pesar de llevar su sangre. Pero a pesar de todas esas cosas, lo hacían verdaderamente adorable. Así Gimbak regresa con Yachi y le pregunta por qué le había hecho eso a su hijo, pero Yachi se pone en posición de combate y le menciona que era el rey demonio y que si tenía alguna queja, tendría que enfrentarse a él, provocando que Gimbak se abalanzara sobre de él, mandándolo a volar de un golpe. Pero Yachi logra reponerse y regresa al campo de batalla para regresarle el golpe a Gimbak, pero dicho golpe no le causó algún daño significativo, así que le menciono que el próximo golpe sería un poco más fuerte, con el cual mando a volar a Yachi, quien se encontraba sangrando después de soportar ese golpe, sorprendiendo a los gigantes que acompañaban a Gimbak. Sin embargo, este les menciona que ese demonio seguía con vida, así que les ordena a sus gigantes que se retiren, porque si ellos se metían en la pelea, no saldrían ilesos. Pero el sabio le responde que no podían hacer eso, porque los que llevaban la sangre del gran jefe tenían prohibido retirarse de una pelea, provocando que Gimbak se molestara y lo golpeara en la cabeza, para después mencionarle que podía hacer lo que quisiera. Pero de pronto el sabio de los gigantes comenzó a sentir una pesadez en su cuerpo y varios gigantes cayeron inconscientes, a lo cual Gimbak mencionó que se trataba de la presencia de aquel demonio, el cual estaba liberando parcialmente su poder para regresar al campo de batalla para seguir peleando, cuando de pronto Yachi escucha en su cabeza la voz del rey demonio Nyudo, quien le menciona que ha encontrado un oponente interesante, para después activar un gran círculo mágico alrededor de los gigantes, quienes al no entender cómo funcionaba la magia, comenzaron a golpear el suelo, creyendo que así destruirán esa luz extraña, lo cual era inútil. Así que Yachi, muy molesto, le pregunta a Nyudo si estaba interfiriendo en su pelea, a lo cual Nyudo le responde que entiende cómo se siente, pero que era peligroso seguir luchando sin conocer la fuerza del oponente, además de que no quería que él muriera, a lo cual Yachi le grita que se detenga. Sin embargo, unos segundos antes de que llegara a donde se encontraban los gigantes, estos fueron transportados a otra parte, dejando a Yachi muy decepcionado. Entonces Nyudo le cuenta que Gimbak fue transportado al castillo de la reina demonio,
Número 23. Diganasal. Sin embargo, esto no fue nada estratégico, pues había mandado a los gigantes a esa ubicación solo porque odiaba a esa persona, porque hace tiempo ella lo había mirado con desprecio. Pero Yachi le menciona a Ñudo que haber interferido en su pelea le costara caro, provocando que Ñudo se burlara un poco, mencionando que cortara la comunicación antes de que lo regañen, sin antes mencionarle a Yachi que debía tener cuidado, porque el mundo ya no es como antes, dejando a Yachi algo molesto. Pero entiende que Ñudo tenía razón, porque el equilibrio del poder de ese mundo se había roto, y ahora los demonios no podían ser considerados como los poderosos absolutos. Pero lo que más le sorprende es que casi no hay cadáveres de humanos, porque según los informes de Kiber, en ese lugar debería de haber una base humana, cuando de pronto detecta un leve residuo de magia de teletransportación creada por los humanos, lo que significaba que en un caos donde incluso los demonios fueron destrozados, el héroe Hollow había logrado sobrevivir una vez más, por lo que Yachi decidió seguir el rastro del héroe. Sin embargo, nos transportamos al castillo de la reina demonio Diganasal, donde Gimbak y sus gigantes irrumpen desde el techo para ser recibidos por Diganasal, quien los invita a tomar el té con ella, despertando la curiosidad de los gigantes por probar esa bebida de olor tan dulce. Sin embargo, cuando uno de los gigantes tuvo cerca una pequeña taza, decidió masticarla completamente para después escupir todos los fragmentos de la taza en dirección de la reina demonio, los cuales son bloqueados inmediatamente por uno de sus guardias. Entonces, el sabio le mencionó que habían sido transportados a ese lugar por algún tipo de magia en contra de su voluntad, por lo que exigían ser regresados de inmediato, o si no, todo ese lugar sería reducido a escombros. Sin embargo, Diganasal parecía más fascinada por la apariencia de esos gigantes que preocupada por las amenazas de los gigantes, los cuales estaban muy confundidos y se preguntaban si ella no podía entenderlos, pero llegaron a la conclusión de que solo se trataba de alguien muy extraña. Entonces, Diganasal les pide a sus soldados que les den la bienvenida a sus invitados, los cuales eran demonios, con rasgos finos y bellos, y le explica a los gigantes que su trabajo es el desarrollo tecnológico del ejército del rey demonio, modificando y cruzando diversas razas de demonios para crear soldados fuertes, por lo que les propone que se unan a ella, porque en sus manos inclusive ellos podían volverse más fuertes. Sin embargo, Gimbak solo le pregunta si ya terminó de rogar por su vida, y el sabio le menciona que los gigantes solamente contaban con el poder que emanaba de sus cuerpos, y dicha fuerza era la esencia de su raza, decepcionando a Diganasal, quien menciona que es una pena que no pudieran llegar a ser amigos y que por desgracia tendrían que entenderse a través de la fuerza, enviando a sus demonios de élite a enfrentar a los gigantes. Pero Gimbak solo dio un manotazo y acabó con todos ellos en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, comenzó a sentir varios cortes a través de su mano, los cuales se extendieron por todo su cuerpo, revelando al atacante quién era el ex-héroe Fecaccio, el cual había sido capturado cuando intentó entrar al castillo para después ser unido a su hada auxiliar y a varias criaturas más. Pero dichos cortes no eran la gran cosa, ya que solo le habían causado cosquillas a Gimbak, por lo que Fecaccio unió su alma con la de su hada para atacar con más potencia. Pero Gimbak aplastó al ex-héroe, destruyendo el lugar por completo, cayendo en una sala mucho más grande, en donde las paredes tenían cuerpos de monstruos pegados, sorprendiendo a los gigantes, que mencionaron que tal vez era una forma de almacenar la comida, cuando entre risas aparece Diganasal, quien menciona que nunca había visto a un tipo tan fuerte y que deseaba obtener su cuerpo para transformarlo en una prenda para el gran rey demonio, mientras utilizaba los cadáveres de las paredes para fabricarse una armadura gigante llamada Quimera, para después confrontar a Gimbak en una prueba de fuerza. Sin embargo, no logró moverlo ni un metro, por lo que decidió utilizar su lengua del demonio del trueno para atacarlo, logrando desestabilizarlo, para después lograr atraparlo a él y a sus compañeros gigantes en una red de telaraña, pero no planeaba alargar la pelea, por lo que decidió seguir atacando a Gimbak
con su estocada giratoria del dragón unicornio, preocupando al sabio por la cantidad de habilidades que tenía esa mujer, quien después menciona que las peleas no siempre se ganan con pura fuerza bruta y que los sujetos como él son fáciles de controlar con larvas de necromante, las cuales se comerían sus órganos internos para dejar únicamente su piel. Pero cuando Diganasal estaba imaginándose la cara que pondría el gran rey demonio por su regalo, escucho los ronquidos de Gimbak, quien se despierta y menciona que no pudo evitar dormirse cuando sus ataques lo habían hecho sentir bastante bien, para después estornudar a las larvas de necromante, y algo decepcionado menciona que el tipo de antes era un mejor oponente, pero que por desgracia lo había golpeado, y este había escapado, por lo que esta vez decide atrapar a su oponente sorprendiendo a Diganasal, quien intenta golpearlo para liberarse. Sin embargo, su armadura comienza a ceder, por lo que llama a sus muñecos quimera para que la ayuden, pero por desgracia, ellos solamente sabían adorarla, por lo que no interfieren con la pelea, llenando de ira a Diganasal, quien al sentir que cada vez está más cerca de la muerte, le pide a Gimbak que la haga su sirvienta, pero Gimbak solo le responde que estaba cansado de escuchar cómo suplicaba por su vida, para después aplastarla completamente con su armadura. Pero Diganasal le ordenó a Gimbak que la liberase, porque de lo contrario reduciría todo a escombros. Pero al ver que Gimbak no se detenía, decidió activar su magia de autodestrucción. Sin embargo, dicha explosión no logró abrir la mano de Gimbak, reduciendo a la reina demonio a una pequeña esfera, la cual le obsequia a uno de sus subordinados. Pero dicha esfera era extremadamente pesada, por lo que termina matando al gigante, provocando que Gimbak se preocupara por su subordinado. Sin embargo, le atribuyó la muerte a la reina demonio, quien a pesar de estar muriendo, había logrado acabar con uno de ellos, lo cual la convertía en una enemiga admirable. Y ya un poco más calmados, Gimbak le pregunta al sabio si sabía dónde se encontraban, pero por desgracia, él no lo sabía y ya no quedaba nadie para preguntarle. Hemos llegado al final del video. Espero que les haya gustado y se suscriban a mi canal para seguir disfrutando de videos como este. Que tengan un excelente día, mis amigos.